Compañeras y compañeros, sean ustedes muy bienvenidos a esta sala Gonzalo Martínez. Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, les damos la más cordial de las bienvenidas a este Poliforum Cultural Carlos Martínez Balmori, en el que en unos instantes más habrá de llevarse a cabo en esta sala la presentación editorial de Escafandra, a cargo de nuestro autor e invitado especial, el maestro César Gándara. A todas y todos ustedes, nuestra bienvenida, deseando que su estancia sea tan grata como lo es para nosotros el contar con ustedes esta tarde, y por supuesto que sean ustedes la gentil audiencia de nuestro autor. Si me lo permiten, daré lectura a una breve semblanza de su trayectoria profesional. César Gándara, dramaturgo, narrador y guionista. Estudió letras españolas en Nuevo León y literatura comparada en la Universidad de Barcelona. Le gustan las series de televisión, las conchas de chocolate y una buena taza de café. Ha publicado los libros Sombras del Vacío para Norteestación en el año 2014, Rebelión de los Fanáticos para Terracota en el 2013, Alguien tiene que perder para Yus en el 2008 y Es el Viento, programa editorial de Sonora en el año 2006. El maestro César Gándara ha participado en varias antologías, así como en diversas revistas literarias de México, Perú y España. Obra suya ha sido traducida al catalán, ha sido becario del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León, del Instituto Sonorense de Cultura y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Es autor también de las obras de teatro Un sueño que no llega, Cenizas y Llenar el vacío. Guionista para las series El Albergue 2012 y José José, el príncipe de la canción en el 2018. Con el aplauso de ustedes le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro invitado especial, el maestro César Gándara. Adelante, maestro, bienvenidas todas y todos. Muchas gracias por tan cálida recepción. La que usted se merece, señor. Qué gusto estar aquí con ustedes, qué gusto ver gente tan joven, qué gusto hablar de libros y de uno en especial hoy, ¿no? Hoy les quiero hablar de este libro. Es un libro que acaba de salir, tiene muy poquito tiempo que salió, tiene apenas 3 meses que salió de la imprenta, y es un libro del cual estoy muy contento porque además este libro ganó un premio nacional de novela breve, Amado Nervo, allá en Nayarit, y entonces es una edición que se hace por parte de la universidad y de una editorial de la Ciudad de México que se llama Delirio. Pues nada, platicarles un poquito de esta historia, ¿no? Esta historia es la historia de Palomo, ¿no? ¿Y quién es Palomo? Pues Palomo es un muchacho así como ustedes, más o menos así de su edad. Nada más que Palomo, pues él ya no pudo ir a la escuela. ¿Ustedes en qué año van ustedes? ¿Van a la prepa o algo así? Ah, bueno, más o menos así como ustedes. Palomo también tuvo que dejar la escuela, porque pues tuvo unas broncas ahí con su mamá, ¿no? No sabe quién es su papá y tuvo unas broncas ahí con su mamá. Entonces él se tuvo que ir. Y una señora, doña Amelia, que es como muy buena onda, muy buena gente y que lo apreciaba mucho, pues le dio chance. Ella tenía un negocio allá en Hermosillo de fayuca. Todos saben lo que es la fayuca, ¿va? Pues esta señora tenía su puesto allá en la fayuca, en Hermosillo, y le dio trabajo para él como vendedor. Y era, aquí entre nos, era re bueno para vender el Palomo, ¿no? O sea, de esos tipos que ya veía una persona que estaba tocando y ya le estaba haciendo un descuento, ya lo estaba convenciendo, y luego cuando lo estaba pagando le daba mal los cambios y así, ¿no? Y Palomo, pues eso era lo que hacía para vivir, pero Palomo tenía un sueño, ¿no? Y su sueño es que él quería ser boxeador. Él desde muy joven tenía mucho talento para eso, le gustaba pelear, y todas las mañanas se levantaba muy temprano, antes de que saliera el sol, y tomaba el bocho de la dueña de ese lugar. La señora le prestaba el bocho como para que moviera la mercancía y todo esto, y ese bocho era un bocho dorado, muy viejo, un bocho dorado viejísimo, ya todo oxidado, todo feo, un lastre de carro, siempre estaba dando problemas. Pero pues a Palomo le gustaba muchísimo ese carro, porque todas las mañanas, el momento más feliz de su vida era cuando se levantaba en la mañana, manejaba ese bocho hasta el gimnasio y entrenaba,
y antes de que saliera el sol ya iba de regreso para ir a montar el changarro, ¿no? Y ese bocho se llama la escafandra, ¿no? La escafandra, ¿no? Le decían la escafandra, no sé si conocen las escafandras, que son como unos cascos dorados con ventanas que sirven para bucear, pero también son estos cascos que usan los astronautas para ir al espacio, porque la escafandra es un espacio donde uno puede sobrevivir ante un mundo o un universo que es inclemente y que es duro y que es muy rudo, que incluso uno se moriría si no tuviera esas cosas ahí adentro, ¿no? Entonces eso es la escafandra, y pues así era este bocho, así se llamaba, la escafandra igual, ¿no? Y Palomo, pues Palomo, pues como buen muchacho, estaba enamorado de una chica que se llama Telma, y Telma, pues adivinen quién era Telma. Telma era la hija de la señora, ¿no? Entonces, pues la señora sí quería mucho a Palomo, pero pues no tanto como para que fuera novio de su hija, ¿no? Entonces, pues ellos andaban escondidas, y pues así, es un poquito, la escafandra pues va contando un poquito toda esta historia, ¿no? Porque además está ubicada en los 90, en los años 90, ¿no? Entonces en esos años, en Hermosillo, donde está situada esta novela, porque hay otro detalle que no les había dicho. A Palomo, además de todo esto, él era rockero, le gustaba mucho el death metal, ¿no? Entonces, Hermosillo en los 90 y ser rockero de death metal, pues casi que pensaba la gente que era satánico, había gente que lo golpeaba solamente por la música que le gustaba, ¿no? O sea, era un ambiente como muy rudo, muy difícil para él, y todos sus amigos eran rockeros, y uno de sus mejores amigos era Natalio, y Natalio era era el hermano de Telma, ¿no? Era el otro hijo de Doña Amelia. Entonces, de hecho, él conoció a esa familia por Natalio, y él los consideraba como su familia adoptiva, ¿no? Y bueno, pues entonces en este caldo de cultivo, en este universo, es donde sucede esta historia, ¿no? Es donde sucede, es donde vamos acompañando a Palomo en su bocho para todas estas aventuras que él va teniendo, porque pues bueno, Palomo se entera que la señora va a vender esa escafandra, ¿no? Que es como el lugar, pues donde él se echa sus caguamas ahí con sus amigos, es el lugar donde saca a la novia a pasear, y a veces pues también pasan otras cositas ahí dentro del bocho. Es el lugar donde le pasa toda su vida le pasa dentro de ese bocho, ¿no? Se quedan tirados y hay que empujarlo también para conseguir gasolina, escuchan su música y los escuchan unos vaqueros y los quieren golpear. El bocho es el lugar donde tiene todas las aventuras, donde le pasa todo a Palomo. Entonces cuando se entera que la señora lo va a vender, pues Palomo no quiere, ¿no? Palomo se quiere quedar con ese bocho, porque además ese bocho, además de todo esto, también para él significa esa familia que le abrió las puertas y que él lo ve como su propia familia allá, ¿no? Entonces, él quiere tener ese bocho porque para él ese bocho es como la familia, ¿no? Y bueno, a lo largo de toda la novela, pues lo que vamos haciendo es acompañar a Palomo en estas aventuras, conocer un poco de la vida de Telma, ¿no? Nos damos cuenta que Telma es una chava, por ejemplo, que pues ella tiene como muchas aspiraciones. Ella se fue a Estados Unidos con una tía porque quería aprender inglés y ya regresó y está tratando pues como de estudiar una carrera. Ella sí está estudiando mercadotecnia, pero pues la vida es muy difícil, y luego su mamá tampoco la puede apoyar, ¿no? A veces sí, a veces no. Entonces Palomo ahí también como que sale al quite, pero pues también ellos tienen como sus broncas porque de repente como que no se entienden, como que sí se entienden, pero luego no se entienden tan bien, y hay problemas de que, ¿no? Están soñando cosas juntos, ellos están soñando como... Telma está como muy cansada de su familia, quiere salirse de ahí, quiere irse, y Palomo adora a su familia, ¿no? Entonces están ahí como en situaciones encontradas, pero pues luego como que se dan cuenta de que pues a lo mejor estaría bueno que los dos se fueran, ¿no? Entonces Palomo como que siempre está entre la espada y la pared, ¿no? Siempre tiene que estar tomando decisiones de cosas, ¿no? O sea, es como, ¿me quedo con ella o me quedo con la familia? O me quedo con mis amigos, que los amigos también pues ya se están metiendo como en ondas más gruesas, ¿no? Porque pues están empezando a aparecer otros amigos, y pues empiezan a aparecer las drogas, y algunos les quieren probar y otros no las quieren probar. Palomo pues como que sí se le antoja, pero pues como que él sabe que él no debe de hacer eso, porque pues si quiere ser boxeador pues no la va a armar. Y luego tiene unos amigos que va viendo cómo poquito a poquito pues empiezan como a meterse en este círculo que los va arrastrando
pues de repente hasta desconocerlos, ¿no? Y hacer cosas que él nunca imaginó que sus amigos iban a poder hacer, ¿no? Entonces, todo esto está en esta pequeña novela de 80 páginas, que además, todo lo que les acabo de contar no es ni la quinta parte de la historia, ¿no? Es nomás como para que entiendan un poquito, ¿no? Conocemos también a Natalio, cómo es, como rockero. Hay otro amigo de ellos que es el Muerto, que el Muerto es el vocalista del grupo, el grupo de metal de allá de Hermosillo. Todos quieren ser como él, es el ídolo de todos, es galán, siempre todo el mundo quiere estar cerca de él, ¿no? Hay otro chico que es boxeador también, que siempre se quiere madrear a Palomo, porque ya traen ellos como un rollo ahí encontrado, se la debe desde hace mucho tiempo, porque hay una historia ahí entre ellos dos. Y además por ahí, pues Palomo también en algún momento pues se va a acercar a su mamá, ¿no? Y nos enteramos cuál es la historia también de Palomo con su mamá y qué es lo que está sucediendo y todo esto, ¿no? Entonces todo eso es esta novela, es una novela que en la literatura le ponen un nombre, a ese tipo de novelas le ponen un nombre muy rimbombante, ¿no? Que es la Bildungsroman, ¿no? Aquí en México lo conocemos más cuando vemos pelis de este tipo como novelas de iniciación. No sé si han escuchado hablar de las novelas de iniciación. Pues eso, no, o sea, ¿no? En las pelis hay muchas historias también de eso. Son historias de jóvenes que se tienen que enfrentar a la vida, y los jóvenes pues normalmente siempre tienen una idea de lo que es la vida, de lo que es el mundo, de lo que es el mundo laboral, de lo que es hacerse viejo, etcétera, etcétera. Pero cuando ya se ven enfrentados a esa realidad, perdón, ni modo, yo voy a ser el que se los tiene que decir, ¿no? Les voy a spoilear su propia vida, pero pues se van a dar cuenta que de repente pues la vida no es lo que se están imaginando. La vida es mucho más complejo que eso, y está llena de muchos sabores. Algunos son muy dulces, algunos son muy amargos, algunos son muy ácidos, pero pues es lo que es, ¿no? Y estas historias, este tipo de historias, justo lo que buscamos contar en estas historias, pues es eso, ¿no? Como ver estas historias de jóvenes que traen un chorro de sueños, un chorro de ilusiones, un montón de ganas de querer hacer las cosas, una idea de cómo son las cosas, y luego pues ya cuando se enfrentan a la realidad, pues a veces no son así, ¿no? Son de otra manera, ¿no? Y pues básicamente eso es lo que yo les quería contar de esta novela. No sé si les parece bien, igual lo que podemos hacer es abrir como para platicar, si me quieren platicar o si me quieren hacer alguna pregunta. No sé, ¿abrimos el micrófono? ¿Les late? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Comentario? Reclamación, duda. Por lo que comentaba al principio, maestro, esta alusión que hacía a las características y las bondades que brinda una escafandra ante ambientes totalmente imposibles de sobrevivir. Considero que vendría a ser algo simbólico precisamente el nombre con lo que está sucediendo con Palomo y su entorno, porque esta figura también del bochito semicircular o lleno de curvas también te lleva precisamente a la escafandra. Pero por lo que usted comenta, ese bocho es fundamental para la vida del personaje. Y pienso que en este caso es un bocho, pero hay jóvenes posiblemente de los que estén aquí, que también hay algo que simbólicamente les importa mucho, les importa demasiado. Y la gran disyuntiva a veces es cómo no deshacerme de él, o qué hago para que no se deshaga de él con lo importante que es para mí. Sí, totalmente, maestro. Yo creo que, o sea, efectivamente, yo creo que cuando los escritores trabajamos, no sé si hay aquí alguien que le interese ser escritor, si les interesa les voy adelantando. Cuando estamos escribiendo siempre estamos buscando, la escritura es un trabajo como muy chistoso, ¿no? Porque es un trabajo donde las herramientas con las que trabajamos son las herramientas que tenemos absolutamente todas las personas, o casi todas las personas, o por lo menos todas las personas que vivimos en una ciudad, ¿no? A lo mejor en lugares muy marginados no, pero casi todos sabemos leer y escribir y conocemos las palabras, ¿no? Escritas, las conocemos. Y con eso es con lo que trabaja un escritor, o sea, las herramientas del escritor son unas herramientas muy sencillas, trabajamos con palabras escritas, pero esas palabras, el trabajo del escritor es como
pues como ir haciendo otra cosa con esas palabras, ¿no? Ir haciendo construcciones con esas palabras, construcciones verbales, y esas construcciones verbales cuando nosotros como lectores las leemos, las estamos interpretando y estamos construyendo personas, universos, momentos históricos, tal vez del pasado, tal vez del futuro, tal vez inexistentes, ¿no? Pero estamos echando a andar nuestra imaginación, ¿no? Y eso, pues a mí, por ejemplo, eso es algo que a mí me gusta mucho de la lectura, porque la lectura justo a mí me ha dado desde hace muchísimos años la oportunidad de poder vivir un montón de vidas y un montón de situaciones y un montón de universos y un montón de cosas pues que en mi pobre vida aburrida nunca las hubiera vivido, ¿no? Entonces me hace que mi vida sea mucho más rica, hace que mi vida sea mucho más, que tenga mucho más sentido, me hace sentir mucho más feliz, me hace, pues eso, poder imaginar un chorro de cosas que a lo mejor nunca las hubiera imaginado si no es gracias a los libros, ¿no? Entonces cuando estamos trabajando, ya retomando, ya sé que tiro mucho choro, pero ahí voy para acá, ahí voy para el punto. Cuando estamos escribiendo, estamos trabajando con estas palabras tan sencillas, ¿no? Pero estamos construyendo todo esto y para construir eso, pues sí hay que sí hay que tener un cierto conocimiento de pues, cómo son las palabras, de qué manera se utilizan, saber la gramática para hacerlo bien o para hacerlo mal cuando necesitamos una necesidad estética de romper con algunas formas gramaticales o sintácticas o lo que sea. Y lo que vamos haciendo poco a poco es ir como poniendo capas, ¿no? La historia se va llenando de capas, ¿no? Y entonces en esas capas, por ejemplo, en el caso ya ahora sí concreto de la escafandra, pues sí, efectivamente, la escafandra para mí era muy importante porque simboliza muchas cosas, ¿no? De entrada simboliza una época, ¿no? Los 90s, que es donde yo sitúo esta novela, y obviamente pues, si la leen, pues van a ver que hay un montón de referencias a un montón de grupos que seguro los buscan en el YouTube, van a saber que eran famosos en aquellas épocas, ¿no? Y no nada más de rock pesado, también o sea, sale Flans y sale un montón de grupos, o sea, como que se vive ese ambiente de cómo era, ¿no? Cómo era la música, cómo era la comida, cómo era la vestida. Y ese bocho, pues en ese tiempo era el rey de los carros, ¿no? Porque el bocho en esa época, pues era el carro más económico, el más aguantador, el de las piezas más baratas y pues el que todo el mundo tenía, ¿no? Entonces era como algo, es como algo como que con el que todo el mundo nos identificábamos con un bocho, ¿no? Casi todas las personas que tuvimos nuestro primer carro fue un bocho, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Era como nuestro primer carro por naturaleza, porque pues era el que nos alcanzaba, ¿no? Para comprar cuando podíamos trabajar y ahorrar un poquito y así. Pero el bocho también se llama escafandra, ¿no? Y es precisamente como dijo el maestro, es un lugar, o sea, imagínense para un chico como estos, donde todo es rudo, donde por el simple hecho de pensar diferente y de escuchar música diferente, ya el mundo está en su contra, ¿no? Imagínense eso, ¿no? Y además es boxeador, que tiene que estar peleando todo el tiempo para poder ganarse un lugar dentro, o sea, para alcanzar un sueño. Y además no tiene dinero y se tiene que estar ganando la vida y siempre tiene que estar juntando los pesos, no solo para sobrevivir, ahora además quiere comprar esa escafandra, porque esa escafandra es como ese tanque de oxígeno que le da chance de estar, y además en esa escafandra le pasa todo lo más bonito de su vida, ¿no? Su novia, su primer amor, sus amigos, su relación, su primera relación, etcétera, etcétera, ¿no? Un chorro de aventuras cuando se pelean y un chorro de cosas que pasan ahí adentro, pues justo se va volviendo como una burbuja, ¿no? Y va agarrando esos niveles de los que habla el maestro, o sea, va significando muchas cosas, significa un periodo histórico, pero también significa un refugio, pero también significa el poder adquisitivo, pero también significa una época, pero también significa, o sea, y justo creo que ese es el trabajo del escritor, como tratando de condensar la vida en un espacio reducido que es una historia, ¿no? O por lo menos eso fue lo que yo intenté hacer, ¿no? Porque la vida, efectivamente la vida está retratada en los libros, aunque estemos hablando de Marte, o aunque estemos hablando del fondo del mar, o aunque estemos hablando de un animalote que está persiguiendo a no sé quién, siempre estamos hablando de la vida, siempre estamos hablando de personas, y siempre estamos hablando de lo que se llama la condición humana, que es lo que nos pasa a todas las personas, ¿no? Siempre por eso es que empatizamos y que nos reflejamos, ¿no?
No sé si les pasa cuando leen, a mí me pasa siempre, ¿no? Que cuando yo estoy leyendo siempre estoy diciendo, híjole, si yo hubiera estado en esa situación, ¿qué hubiera hecho yo? O yo no lo hubiera hecho así, yo hubiera hecho él, ¿no? Pues siempre estamos pensando, porque siempre o sea, las historias hablan de cosas de personas, y como nosotros somos personas, finalmente nos identificamos con las historias, o nos deberíamos de identificar con las historias, ¿no? Y eso es a mí lo que me gusta y lo que me hace emocionarme y lo que me hace enojarme a veces con los personajes y lo que a veces me hace ponerme triste y a veces me pone muy feliz, ¿no? Entonces, sí traté de retratar todo eso en este símbolo que es ese bocho, que es la escafandra, que es lo que le da nombre justo a la novela, porque siento que simboliza absolutamente todo lo que pasa ahí adentro. Usted nos comentaba que usted ubica la época en la década de los 90, pero al ser una novela iniciática, como usted la refiere decir, una novela que puede revelar muchas cosas para los jóvenes, particularmente de aquellos que tienen la edad de los que esta tarde nos acompañan, puedo entender yo que cualquiera, en sentido figurado, podría ser un palomo, podría ser una Telma en una novela como esta. La pregunta es, ¿cuáles son las emociones que usted como autor busca provocar precisamente en sus lectores pensando en un público joven? Mira, efectivamente todo lo que dices, maestro, así es, nada más lo único que no, yo no hice esta novela pensando en jóvenes, yo hice esta novela pensando en cualquier persona, ¿no? A mí me gusta mucho que mis libros los lea quien sea, ¿no? O sea, ¿no? Hay gente que no, hay gente que le gusta escribir libros para que los lean sus colegas escritores y que digan, oye, qué bien escribes y tu prosa está muy bien cuidada, no sé qué. Yo me preocupo mucho por todas esas cosas, pero a mí no me gusta escribir libros para que estén en una biblioteca y los estudie alguien que está haciendo un doctorado de no sé qué. No es el tipo de lectores que yo busco. A mí me gustan las personas, ¿no? Y las novelas y los libros que yo más leo y los que más me gustan son las que me hablan y me dicen cosas, y no importa si estudié letras o si tengo conocimiento de no sé qué, simplemente soy una persona y conecto con eso porque me está hablando de cosas que yo entiendo. ¿Y cuáles son las cosas que todos entendemos? Pues el amor, la amistad, la traición, la venganza, el miedo, ¿no? La debilidad de carácter, ese tipo de cosas son las que a mí me interesa mucho retratar, ¿no? Y sí, efectivamente, sí he estudiado mucho cómo poder hacerlo, porque todos, también es algo como muy chistoso, porque todos tenemos esas emociones, pero provocar esas emociones, pues a veces sí hay que saber, ¿no? Hay que ingeniárselas y hay que buscar una estrategia de cómo llevar a la gente hacia esos lugares, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, para mí sí era muy importante esta novela. Yo cuando empecé a escribirla, bueno, un poquito más general. Yo cuando escribo novela siempre creo que una novela debe tener un poquito de todo, ¿no? Tiene que tener una parte así medio profunda, para pensar, para reflexionar, pero tiene que tener algunas partes también muy divertidas, ¿no? Creo que tiene que tener acción, creo que de repente pueden tener también erotismo, de repente también drogas y rock and roll. O sea, creo que entre más cosas tenga la novela, más se parece a la vida, porque la vida no es todo bien o todo mal o todo sufrir o todo gozar. O sea, la vida justo es una combinación de todo eso, y la mejor manera de simbolizarlo es pues que haya de todo eso en una novela, ¿no? Entonces yo sí busco como que tenga mucho de todo, ¿no? Me gusta además explorar mucho los personajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucho del vocabulario que sale aquí sale no tanto de las palabras que yo quisiera poner, sino de imaginar cómo habla este personaje. Y pues si el personaje es un maestro de filosofía, pues va a tener un lenguaje muy culto, muy alto, muy refinado, pero si el personaje es un albañil, pues va a decir las cosas como las dice, ¿no? Porque no va a decir recorcholis, o sea, aquí albañil conoce ustedes que habla así, ¿no? Entonces hablan como hablan y hablan sin filtro, y el lenguaje es tan rico justo por eso, porque tiene un montón de niveles y de cosas, ¿no? Entonces todo eso yo sí me busco retratarlo en general en todas las novelas que yo escribo, ¿no? Pero en esta en especial, las emociones que para mí fueron como fundamentales, las emociones también van saliendo mucho de los personajes y de las relaciones de los personajes, o sea, cómo se van interactuando unos con otros, ¿no? Pero yo sí tenía como un tema muy importante que quería explorar, dos temas que quería explorar. Uno era la amistad
y el otro era la nostalgia, ¿no? Porque esta novela, por eso está situada en los 90s, ¿no? O sea, ya cuando la leemos, pues nos damos cuenta que quien la está contando es ese chavo y es ese joven, pero cuando lo está contando ya no está chavo y ya no está joven, o sea, ya lo está contando cuando ya pasó el tiempo, ¿no? Entonces, esa manera de contarlo hace que se sienta una nostalgia por esa época, ¿no? Como recordar algo con mucho cariño. Imagínense ustedes cuando hablan de su abuelita, pues no hablan como hablaría otra persona que no la conoce, porque hay una experiencia, porque hay una vivencia, porque hay un montón de cosas emocionales que solo en la manera de hablar se nota, ¿no? Y eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho decirlo. Imagínense, por ejemplo, a un tipo que va con unos amigos súper borrachos, vamos a pensar que en la escafandra, ¿no? Y tienen un accidente y chocan y terminan arriba de una fuente, ¿no? El tipo que va manejando no va a contar igual esa historia cuando esté enfrente del Ministerio Público que cuando esté con otros amigos contándoles la misma historia. La va a contar diferente. O que cuando se la esté contando a sus papás, ¿no? La va a contar diferente, ¿no? El mismo tipo la va a contar diferente la historia. Entonces, justo por eso yo decía, bueno, yo quiero contar algo que tenga que ver con la nostalgia, algo que tenga que ver con la amistad. Entonces yo me di cuenta que para el caso de esta novela, pues tenía que ser un personaje que estuviera dentro de la novela, que fuera amigo de todos los que están ahí, pero que además lo contara con nostalgia, ¿no? Como un recuerdo de algo muy bonito, pero que ya no es, ya pasó, ya no existe, ¿no? Y la vida ya no es lo que él pensaba, o tal vez sí, no lo sé, lean el libro, ¿no? Entonces justo yo me fui dando cuenta poco a poco que la manera de contar este libro era desde la voz del propio Palomo, pero ya de grande, ¿no? Ya de grande. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario que quieran compartir con el maestro Canadá? Fuera del Quítate si quieres el cubrebocas, amigo, luego te lo colocas. Fuera del protagonista, ¿cuál es su personaje favorito? ¿Por qué es su personaje favorito? ¿Y de dónde salió la inspiración para crearlo? Híjole, lo que pasa es que a mí me gustan todos los personajes que están aquí, ¿no? Me enamoré mucho de ellos. Esta es una novela que a pesar de que está muy chiquita, me tardé muchos años en escribirla, ¿no? Porque justo fue como, o sea, la historia la tengo ya desde hace mucho tiempo, pero fue como irla depurando, como ir parafraseando. Hay una escritora que escribe suspenso muy famosa, que se llama Patricia Highsmith, ¿no? Ella escribe mucho sobre todo de policíaco, historias policíacas, y muchas pelis se han hecho de sus libros. Una fue la del talento del señor Ripley, no sé si la vieron, donde sale Matt Damon y este hombre Jude Law salen ahí. Bueno, esta señora tiene una teoría. Ella dice que cuando escribes, no me los estoy albureando, así dice ella, que escribir es como los caldos, ¿no? ¿A ustedes les gustan los caldos? ¿Sí? ¿Cuáles son los mejores caldos? No estoy albureando, estoy hablando serio. ¿Cuáles son los mejores caldos? ¿Cuáles son los mejores caldos? Bueno, ahí ahora sí que en gusto se rompen géneros, pero, o sea, digamos que son los de pollo, por ejemplo. Los mejores caldos de pollo, ¿cuáles son? ¿Eh? Los que hace mi mamá. Bueno, también, sí. ¿Y cómo los hace? ¿Por qué son mejores? Porque al ser ella, me da un... Sí. Bueno, sí, pues eso ni cómo te lo rebato, ¿no? Pues ya me ganaste, ya me la mataste. Pero normalmente si hablamos un poquito más objetivo, o sea, ¿no? Porque tú dices que los de tu mamá, yo digo que los de la mía, ¿no? Y a ver quién gana, ¿no? Pero digamos que si nos ponemos un poquito más científicos, ¿no? Los mejores caldos son los que están más concentrados, ¿no? O sea, los que dejas calentar y calentar y calentar, y el agua se va bajando, y entre más se va bajando, más se va concentrando el sabor de la sopa. Y más buena es cuando me acuerdo si me hace agua la boca, ¿no? Al caldo clásico de la comida corrida que le echaron 50 litros de agua y dos cuadripollos ahí de no sé qué, y una zanahoria que salen a pura agua, ¿no? O sea, justo por eso, o sea, ¿no? Hay que ponerle el pollo, pero también hay que ponerle las verduras y una cebolla y un ajo y no sé qué más, ¿no? Chunches ahí, orégano y no sé qué. Y todo eso hay que dejar que se vaya concentrando. Y entre más chiquito se hace, más bueno es el caldo, ¿sí? De hecho, el consomé original, no los de los suizos esos, los originales, o sea,
El consomé es un caldo que lo dejaron cocer hasta que se quedó sin agua. Eso es el consomé original, ¿no? Entonces no es el polvito que conocemos. El consomé original es como una mantequilla, es como una jalea así, y esa se la echas ya al agua y eso suelta el sabor. O sea, eso ya es el colmo de la extracción, ¿no? Concentrar. Entonces, cuando me dices, ¿cómo le hace con los personajes? Ya, porque yo te decía que me tomó muchos años pensar en estos personajes, ¿no? Justo para poder hacer eso, yo lo que empecé a hacer fue como cada vez cargarlos más y hacerlos más. O sea, intenté hacer lo que dice esta señora, ¿no? Patricia Highsmith, intenté engrosar el caldo en esta historia. Entonces, y fíjate qué padre, porque no tiene ni siquiera que ver con extensión, o sea, ¿no? Es una novelita. Pero está concentrado todo y todos los personajes que hay aquí, yo estoy muy enamorado de ellos porque cada uno es bien diferente, ¿no? Uno, por ejemplo, que a mí me gusta mucho es el muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque es chico exitoso, greña larga, voz de demonio, todas las chicas quieren con él, todos los chicos quieren ser sus amigos, todos quieren tomarse la foto con él siempre está hablando de buena onda, ¿no? De cuidar a la tierra y no sé qué, ¿no? Pero en el fondo le rascas un tantito y pues también es medio canijo y le está, ya no quiero spoiler mucho, pero pues ahí dicen las malas lenguas que le está poniendo los cuernos al Palomo con la Telma, eso es lo que se anda diciendo, ¿no? O sea, que tampoco es tan buena onda como dice él, y tampoco, o sea, como que hay un discurso para acá, pero por acá no es como es, y luego, pues la verdad es que también ya anda metiéndose en problemas, ¿no? Ese, por ejemplo, me gusta mucho por la complejidad del personaje, porque estos personajes yo busqué mucho que fueran como las personas, y las personas somos complejas, no somos buenos, no somos malos, no somos lindos, no somos feos, no somos, o sea, somos una combinación de muchas cosas y a veces muy contradictorias, ¿no? Piensen en ustedes mismos, miren, ¿cómo se comportan ustedes en lo social? Aquí, con sus amigos, ¿no? Cómo interaccionan y no sé qué, ¿no? Ahora piensen cuando están en su casa o con sus novias, novios, amantes, lo que sea, ¿no? ¿Se portan igual? No, ¿verdad? No nos portamos igual, nos portamos de una manera diferente. Y ahora piensen cuando están ustedes solos en el baño, o cuando van caminando por el río, o cuando están en una playa desierta, donde no hay absolutamente nadie, ni siquiera esa persona que tantas confianzas le tienen. Tampoco se comportan igual. Porque incluso esas personas que tanta confianza le tienen, pues a veces les guardamos algún secretito. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, porque no queremos lastimar a esa persona, por la razón que sea, ¿no? Pero guardamos cosas, nos vamos guardando cosas. Pero cuando estamos solos con nosotros mismos, pues ni modo que yo me diga a mí mismo que yo, no, o sea, pues yo ya sé quién soy y no me puedo engañar a mí mismo, ¿no? Pero además, dicen los psicólogos que además, cuando éramos muy chiquitos, muy chiquitos, algo sucedió en nuestras vidas, en las vidas de todos, eso dicen los psicólogos, ¿no? Algo sucedió en la vida de todos que nos marcó de una manera que somos como somos y nos comportamos como nos comportamos en lo social, en lo privado y en lo íntimo, por esa cosa que nos pasó cuando éramos muy chiquitos, ¿no? Y no tiene que ser necesario, puede ser un trauma, pero no necesariamente puede ser un trauma, puede ser también algo muy gozoso que te pasó cuando eras muy pequeño, pero sí fue algo muy importante que te marcó y que forjó tu carácter y eres como eres y reaccionas como reaccionas ante el dolor, ante el peligro, ante lo que sea, por esa razón. Y a veces ni siquiera lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, ¿nunca les ha pasado que ustedes conocen a alguien que dices, híjole, esta persona siempre anda con puras personas que, ¿no? Que lo lastiman, que lo hacen sentir mal, que lo apachurran, que no sé qué, ¿no? O sea, hasta parece que los escoge así, ¿no? Tiene que ver con eso que te estoy diciendo, ¿no? O sea, hay un patrón, hay algunas cosas que tú ya aprendiste, que te dejaron marcados y que te hacen ser de cierta manera y que tu conducta es eso. Entonces, cuando estuve trabajando en esta novela, así es todo eso que te estoy diciendo, lo pensé para cada uno de los personajes que están ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la señora también, doña Amelia. Doña Amelia es una señora súper linda, súper generosa, le abrió su casa al Palomo, ¿no? No vive con él, pero ahí come, desayuna y
está echando a su hija, digo, ella todavía no lo sabe, pero pues no, fíjate, pues se le dan las puertas de su casa, ¿no? Pero fíjate qué canija la señora, porque lo que no sabe Palomo se va a enterar en algún momento, es que ella también lo está explotando. Ella también está sacando provecho de toda la... No, lo tiene trabajando como esclavo, le paga una miseria, le vende para que él haga su propio negocito, porque él va a salir a vender a las tiendas y todo. ¿Cómo va el tiempo? ¿Bien? ¿Bien? ¿Tiempo? No, todavía no, maestro. Va. Contestada la pregunta, amigo. ¿Alguien más? A ver, acá hay una pregunta y luego ya. Sí. Tú. ¿Tiene alguna idea como de qué bandas escuchaban los personajes? Sí, bueno, a Palomo le gustaba mucho, por ejemplo, cuando compra ya la escafandra, por ejemplo, van en el carro y van escuchando Postmortem Slayer, ¿no? A mí le gusta como, así como heavy, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando va a entrenar, escucha Motorhead, la de Eat the Rich, ¿no? Le gusta mucho esa, le gusta AC/DC, le gusta Sepultura, ¿cuál otra menciono por ahí? Casi me agarraste fuera de base, pero sí le gusta, digamos, el thrash death, ¿no? Pero también le gustan así como los clásicos. Black Sabbath también le gusta un chorro, ¿no? Sí. Acá. ¿Usted cree que influyó mucho la época en la vida de Palomo y de qué manera? Perdón, casi no te escuché, ¿qué? ¿Usted cree que la época influyó mucho en la vida de Palomo y de qué manera? Yo creo que sí, porque, o sea, Palomo en esta época, o sea, la historia que está contando el propio Palomo es como está contando la mejor época de su vida, ¿no? Cuando él vivía, o sea, a pesar de todos los problemas y todo, era como el paraíso, ¿no? Para él, estaba viviendo como algo bien bonito de su vida y tenía muchos sueños, Palomo, en ese momento, ¿no? Uno de ellos era ser un gran boxeador, otro era escaparse con Telma, ¿no? Pero luego también tenía como muchas contradicciones, porque no se quería escapar con Telma, porque no quería abandonar la familia, ¿no? Y luego sí quería ser boxeador, pero no quería ser boxeador porque ya estaba empezando a ganar lana con la fayuca, porque pues ahí luego vemos que empieza a vender así como en las oficinas, tiene una amiga y en las oficinas de gobierno empieza a meter ahí, empieza a ganar su lana y como que también ya le empieza a gustar. Entonces siempre Palomo, eso es algo, por ejemplo, Palomo también es un personaje que a mí me gusta mucho, porque Palomo siempre, pobrecito, pero siempre está entre la espada y la pared. Siempre tiene que tomar una decisión entre una cosa y la otra. Y no importa la decisión que tome, Palomo siempre le va a ir mal. O sea, si dice, pues me voy de este lado, le va a ir mal. Y si se va para el otro lado, también le va a ir mal. Entonces, como que dices, ay, ya chance, pobre Palomo, neta, güey, ¿no? O sea, de repente es así como, ¿no? Pero entonces también, por ejemplo, Palomo también es un personaje que también me gusta mucho. Telma también está padrísimo, Telma, o sea, tiene una hermanita también que también está, me gusta, todos me gustan. Natalio también, y son bien diferentes, cada uno es bien diferente. Y creo que justo lo padre es cómo se van complementando entre todos para contar muchas cosas sobre las personas, ¿no? Eso está padre. ¿Había otra pregunta de aquel lado? ¿Cuál fue la parte del libro que usted más se sintió identificado? ¿Me sentí más que nada? ¿Y se sintió más identificado con alguna parte del libro? ¿Con cuál? Pues yo creo que con todas, de diferente manera, pero con todas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el box, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas las partes de box las disfruté muchísimo, pero pues también me gusta el death, entonces también toda la parte de la música también la disfruté muchísimo y como retratar todo ese onda de los toquines y los ensayos y todo eso se me hacía como padre, ¿no? Yo tenía muchas ganas de... Eso casi siempre trato de hacerlo, aunque las historias son distintas. Para mí es como importante darle voz a personajes que no tan comúnmente se les da la voz, ¿no? Porque, o sea, como que siempre los personajes son más o menos, ¿no? Había, ¿no? Aquí en literatura mexicana, por ejemplo, había un chico de la Condesa que conoció a una chava que era editora y él quería ser escritor. Es así como que pues, está padre, pues, pero pues también hay un montón de voces en nuestro país y en el mundo que de repente es como que no se les da la oportunidad de conocerlos y de escucharlos y que cuenten su historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa parte también de la marginalidad me gustó mucho, ¿no? Poder contar esta historia, o sea, el tipo que vende fayuca, ¿no? Que quiere ser boxeador, eso también se me hizo como muy padre.
no, todo lo de los 90, por ejemplo, también, yo al principio no me había dado cuenta, pero conforme fue avanzando la historia me fui percatando pues que se sentía, que sabe que huele a 90, ¿no? Que eso también está bien padre, ¿no? Que lo estás viendo, lo estás sintiendo, lo estás oliendo, lo escuchas, ¿no? Eso se me hizo muy padre también. ¿Usted se inspiró en sí mismo para algún personaje o se identifica con algún personaje? Pues un poquito, o sea, sí, pero no, o sea, no es que yo soy Palomo, ¿no? O yo soy el muerto, o yo soy Telma. Pues no, es como más bien hay un poquito de mí en cada uno de ellos, ¿no? O también cosas que yo he visto, o que me he enterado, o que supe, o que me enteré como que también están como ahí metidas, ¿no? Entonces aquí fue como ir armando ese rompecabezas, ¿no? Pero pues siempre que uno escribe, pues siempre hay una parte de uno mismo, de cosas que has vivido o de cosas que has pensado, pues ahí están retratadas, ¿no? Porque yo sí creo que escribir es pararte y decir yo soy y yo pienso las cosas así, ¿no? También creo muchísimo que la literatura es diálogo, o sea, este libro no es un libro que te dice, no, la onda es así, ¿no? Aquí están las cosas, aquí están las situaciones y quien va a tener la última palabra son ustedes. Entonces van a decir esto, yo nunca digo que está bien o que está mal aquí, eso lo van a decir ustedes cuando lo lean, ¿no? Pero sí hay situaciones que te van a poner a pensar y que te van a hacer dialogar con esto y te van a decir, yo lo hubiera hecho así, yo lo hubiera hecho eso mal, yo creo que eso no se debe de hacer, yo creo que a lo mejor en esas circunstancias sí, etcétera, ¿no? O sea, y todo eso pues sí tiene que ver con cómo pienso, cómo veo las cosas, ¿no? ¿Qué precio tiene el libro y dónde se consigue, maestro? El libro está en 150 pesos y se consigue bueno, aquí en Pachuca no lo sé porque no soy de aquí, entonces no conozco las librerías ni nada, no sé si ahorita lo están vendiendo físicamente aquí, pero por internet lo pueden conseguir en la página de Delirio, ¿no? Delirio.com, delirio.com.mx, está también la página de la librería del Sótano que lo manda para todos lados, y la librería del Fondo de Cultura Económica también, ¿no? Entonces por ahí lo pueden pedir y llega, y creo que en Amazon también, en Amazon o en Mercado Libre, en uno de esos dos también ya está el libro. Entonces la verdad es que es muy accesible y llega en 2-3 días. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Yo le haría una última pregunta, maestro. Como escucharon, compañeras y compañeros, el maestro tiene experiencia, ha escrito novelas, nos refiere y nos obsequia precisamente Escafandra, pero también ha escrito teatro y también ha escrito guión para series de televisión. ¿Podría usted compartirnos brevemente lo que es la experiencia de cada una de estas disciplinas y cuáles son las diferencias más particulares? Sí, a muy grandes rasgos, porque pues ahí me puede Eso lo haré para otra presentación. Sí, pero mira, yo desde muy chico me di cuenta, bueno, no me di cuenta, más bien yo desde muy chico me gustaban las historias, ¿no? Y eso es la culpa la tienen mis abuelas, ¿no? Una, por un lado, la de mi papá, por ejemplo, siempre se la pasaba contando historias de fantasmas y de las ánimas del purgatorio y que se le aparecían en su casa y que había que rezar por ellos. Y no sé, a mí me daba un miedo ir a casa de mi abuela porque siempre iba a aparecer un ánima del purgatorio, ¿no? Y por otro lado, mi abuela materna, ¿no? La mamá de mi mamá, siempre que iba a visitarla, cocinaba muy rico ella y siempre me estaba haciendo cosas de comer. Y siempre cuando salíamos de comer nos compramos una paleta y nos sentábamos afuera de su casa a comer la paleta de hielo. En Hermosillo hace muchísimo calor, ¿no? Y estábamos comiendo la paleta y pasaba gente, siempre todo el mundo la conocía ahí en el barrio. Y es, Marta, ¿cómo estás? Y no sé qué, adiós, ¿cómo estás? Saluda a tu marido, no sé qué, ¿no? Así va. Y en cuanto se me decían, sí, ahorita me saludas a tu marido, pero esa mujer ahí donde la ves, le pone los cuernos con su hermano mientras está hablando ¿no? Y me empezaba a contar unas historias que me dejaban, estaba muy chiquito y me dejaban impresionadísimo. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más? ¿No? Entonces, desde chico siempre me ha gustado contar historias, y con el paso del tiempo me fui dando cuenta que pues hay muchas maneras de contar historias, ¿no? Hay muchos lenguajes para contar las historias, y yo creo que eso es la diferencia entre el teatro, la novela y el audiovisual, ¿no? Llámese series o llámese cine, es el lenguaje lo que va cambiando, ¿no? En el teatro, por ejemplo,
se trabaja con lo más básico, todavía más básico que la literatura, que es la palabra hablada, ¿no? El diálogo. Todas las historias están contadas por diálogos, por palabras, por personajes que están hablando, ¿no? No hay ya más sencillo que eso. Como herramienta no hay nada más sencillo que el teatro. Pero el teatro también tiene como una cosa maravillosa, que es la capacidad de echar a volar la imaginación, ¿no? Porque yo estoy aquí, te estoy diciendo, yo corriendo, y esto me dice, ¿qué te pasa, César? No, vengo corriendo porque me viene persiguiendo atrás un dinosaurio, ¿no? Y pues ustedes ya están imaginando el dinosaurio, ¿no? Porque estamos en medio, pero levanta los pies porque la brea del petróleo nos está pegando, y si se prende una chispa nos vamos a explotar, ¿no? Y uno ya está viendo el escenario y está imaginando la situación, ¿no? De una manera padrísima, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Shakespeare tiene estos giros así tan bonitos que están haciendo eso, y de repente, pero bueno, imagínate que ya no estamos aquí, ahora estamos en medio de un castillo, ¿no? Y así ya estamos en el castillo, ¿no? Y todo es producto de nuestra imaginación, ¿no? Es como muy padre el teatro en ese sentido. Y otra cosa que es muy padre es la interacción con el público, ¿no? O sea, ahí de inmediato te estás dando cuenta si lo que escribiste está conectando o no con la gente. Ahí te estás dando, si se ríen, bien. Si no se ríen, el chiste, mal. Si lloran, bien. Si lloran cuando era algo chistoso, mal. No, o sea, ahí te das cuenta de inmediato si está funcionando lo que querías hacer, ¿no? En los libros es al revés, es súper difícil, ¿no? Porque pues es eso, o sea, me tardé 6 años en escribir el libro, más 2 años en lo que te ganas el premio, que te dan el diploma y que lo vamos a publicar y que deja ver y que no sé qué, pues ya pasaron 6, 7, 8 años para que alguien lo lea y se te acerque y te diga, oye César, leí tu libro y me pareció que esto, ¿no? Entonces de repente es como, esto es más como una carta que echas en una botella al mar, así, ¿no? Y a ver a quién le llega, y quién sabe cómo ni cuándo le va a llegar, pero a alguien le va a llegar, ¿no? Y en el caso del audio, y bueno, y lo que dije, ¿no? El lenguaje, lo que les dije, ¿no? Aquí estás trabajando con la palabra escrita, y entonces ahí, por ejemplo, cómo acomodas las palabras, porque aunque lo leamos, o sea, callados, ¿no? En silencio, tenemos un oído interno, y el oído interno siempre vamos escuchando cómo está, ¿no? Entonces, cómo suenan las palabras, cómo generas una cadencia, si quieres hablar de algo triste, cómo generas un ambiente apropiado para eso, etcétera, etcétera. Es como muy padre ese lenguaje, ¿no? Y en el lenguaje audiovisual, pues también es otra cosa, porque en el lenguaje audiovisual el discurso no se hace con palabras, ¿no? Con palabras escritas en el caso de los libros, o con palabras habladas en el caso del teatro. Y me podrían decir, no, a ver, pero en el cine también hay diálogos, y efectivamente sí hay, pero en el diálogo, los diálogos es lo más importante, porque es la manera en que te vas a expresar. En el cine no es lo más importante, es una herramienta más de los montones que hay. En el cine estamos viendo y estamos escuchando. Entonces el cine está hecho de imágenes y de sonidos, no diálogos, sonidos. Y en esos sonidos hay diálogos, ¿no? Entonces el papel del diálogo se vuelve importante, pero de este tamaño comparado con el del teatro, ¿no? Donde lo es todo. Y la combinación de eso, la música, por ejemplo, es súper importante en el cine, ¿no? Y el lenguaje es como más, chistosamente es como más matemático, ¿no? En el cine, porque en el cine vas viendo secuencias, como en los cómics, digamos, ¿no? Ves una foto, ves en la otra, A más B más C igual a A, le quiere decir que sí es un novia, ¿no? ¿No? O sea, ves un tipo comprando una caja de chocolates, ves tocando una puerta, ves una muchacha que le abre y ves que les tira le regaló unos bombones, ¿no? Porque la quiere, ¿no? O sea, A más B más C igual a, ¿no? O sea, el discurso es muy diferente. Entonces, las tres cuentan historias, ¿no? Pero las cuentan de una manera muy diferente. Sí. Con el aplauso de ustedes, amigas y amigos. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Apreciamos profundamente su generosidad, el compartirnos esta experiencia y sobre todo poner a disposición Escafandra. Ya lo escucharon, se puede conseguir por internet. Si el día de mañana tienen la oportunidad de leerla,
¿hay alguna manera de localizarle a usted en nuestras redes Sí, sociales, claro, por me ejemplo? pueden buscar por Facebook, buscan César Gándara, ya sabes, Facebook como es, hay como 7, 8 César Gándaras, el que se parece a mí, ese soy yo. Por Twitter es César-Gándara, @César-Gándara, ¿no? Y ya las demás sí no manejo tanto. Con redes sociales, con Facebook pienso que será suficiente para muchos de ellos. Hasta muy pronto. Un último favor, por favor. ¿nos tomamos una selfie? Sí, Ah. ojo.